empezar con otro tema que es ecografía. Si en radiología les pedí que repasaran anatomía, en ecografía les pido que repasen el triple, por favor. Porque hay algunas zonas que son muy fáciles y evidentes de poder evaluar y otras que son un poquito más complejas. Tenemos la ventaja, sí, que en el caballo hay muchas zonas que son bastante, ¿cómo decirlo?, únicas o grandes y fáciles de identificar, pero hay otras que no. Entonces, es importante poder, para ir avanzando, digamos, que ustedes tengan a mano el asunto de lo que es la radiología. Creo que ese bordecito negro lo quiero. Ahí quiero que quede. Bien. Entonces, vamos a hablar del examen ecográfico en el equino. ¿Ya? Muchas veces el examen ecográfico puede ser un complemento de la radiología, como a su vez, como lo veíamos, todo lo que fue cadera, vértebra, cráneo, todo eso. Los que vinieron a clase, que creo que eran 3. La ecografía es un complemento de la radiología y la radiología de la ecografía en algunos casos. ¿Por qué? Porque acá hay un animal de gran volumen, entonces pues, a veces puede evidenciar alguna estructura. ¿Ya? La ecografía es un método diagnóstico por imagen no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos. Y esa es una gran ventaja que tiene la ecografía versus la radiología. ¿Ya? Al no tener radiaciones ionizantes, no se ha descrito hasta el día de hoy que el ultrasonido pueda provocar alguna alteración, ¿cierto?, a algún nivel, ¿ya?, tanto para el paciente como para uno. Lo que hace un método muy seguro, ¿ya?, muy seguro. Y por eso también se ha desarrollado mucho la ecografía para diagnosticar cosas que incluso antes a lo mejor eran diagnosticables casi exclusivamente con radiología. Nunca se va a eliminar la radiología, siempre va a estar, pero mientras menos se puede ocupar a la larga, va a ser mejor. Ahora bien, ¿qué es el ultrasonido? Que es cómo funciona la ecografía, ¿cierto? Son ondas mecánicas longitudinales originadas por la vibración de un cuerpo elástico, que se conoce como cristal, y propagadas por un material, que son los tejidos corporales, ¿cierto?, con una frecuencia que supera el sonido audible por el humano. Hablamos de 20.000 ciclos, segundos, o 20 kHz, ¿ya?, de ahí hacia arriba. Generalmente las frecuencias de los equipos de ecografía parten como en 5 MHz, ¿ya?, megahercio. Una vez yo fui a un curso de ecografía con un español, que quería hacer ecografía de caballo, decir ecografía del aparato locomotor, y desde hablar de los megahercios, y los equipos que con 7 MHz o 11 MHz, tú puedes obtener una excelente imagen del tendón. Se llamaría Esteban. Y bueno, ese es el principio, ¿ya? La historia de todo este cuento, esto parte en 1940, cuando el señor Dusik empezó a utilizar los ultrasonidos para detectar tumores, ¿ya? De hecho, esas imágenes de ahí son imágenes antiguas, antiquísimas, de los experimentos que hizo Dusik. De hecho, la imagen que ustedes pueden ver es una jamás no se identifica mucho, porque hay un histograma acá medio raro. Aquí se diferencia la diferencia en los ecos. Es difícil de interpretar, ¿no? Pero bueno, no fue hasta la década de los 50 cuando Donald y colaboradores, ¿cierto?, crearon el ecógrafo en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Es la cuna de la ecografía. Lo que pasa es que después los japoneses le robaron la idea y empezaron a hacer ecógrafos baratos y entonces en Japón, por ahí. Pero en Europa surge la ecografía. Ahora, esto también pasa porque el ultrasonido en general ya se utilizaba en todo el asunto militar, ya en la guerra y todo eso, porque el mismo principio de los sonares en los barcos y también para poder identificar, por ejemplo, túneles y cosas así. Exactamente el mismo principio. Lo que se cambió fue la intensidad de la onda para poder ser transmitida en un organismo, ¿ya?, en este caso en una persona. Entonces lo que se originó a través de los estudios de Dusik, ¿cierto?, fue el origen de todo lo que es la ecografía, que surge principalmente en uso humano, ¿ya?
Hay muchas técnicas que inicialmente se hicieron primero en animales y después en personas. La ecografía no, ¿cierto? La ecografía parte primero en personas y después se va desarrollando para animales. Ahora bien, ustedes han visto que los equipos, ¿cierto?, de ecografía, está la pantalla, un teclado, hay un cablecito, hay un cabezal, ¿cierto? El cabezal se conoce como transductor, o dentro de un cabezal hay un transductor. ¿Qué es un transductor? En el ultrasonido se reemplazan la voz y los oídos por un transductor. Esa es una frase que está escrita en todos los libros de ecografía y todos la van a escuchar siempre. Y en el fondo, estamos acá, yo soy un transductor. Yo hablo, mi voz emite, rebota en la pared, en su ropa, en su cara, en sus lentes, en sus aros, su gorro de las cámaras. Rebota. Y yo la puedo escuchar. Yo soy un transductor. Yo emito sonido, ese sonido rebota y yo lo puedo percibir. ¿Ya? Eso es un transductor. Hablábamos de que había cristales, ¿cierto?, dentro del transductor, que son los que tienen que vibrar. Entonces estos transductores transforman la energía eléctrica en sonido y viceversa. Es emisor y receptor del sonido. El transductor, ¿cierto?, o sea, el cristal que está dentro del transductor, si yo le otorgo energía eléctrica, empieza a vibrar. Esa vibración provoca un sonido que va a ser emitido. Ese sonido emitido va a rebotar y va a llegar de vuelta, ¿cierto?, al transductor y va a alterar la vibración de estos cristales. Esa alteración de los cristales es como el oído, ¿cierto? Estos cristales, esa vuelta de vibración con alteración en su propia vibración original, va a determinar ciertas otras frecuencias. Y eso lo va a agarrar el equipo, ¿cierto?, y lo va a traducir en una imagen, en escalas de grises, que va desde el blanco al negro. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se forma la imagen. En general, los tipos de transductores utilizados en ecografía tenemos lineales, dice lineares, pero a veces uno se equivoca al escribir, es lineales, ¿sí?, curvilíneos y escalonados. ¿Ya? Dentro de los curvilíneos tenemos convexos, convexos, etc. Pero en general tenemos dos. El lineal es el más usado en ecografía musculoesquelética en general, en todas las especies, ¿ya? Con una salvedad. En el caballo hay algunas porciones que son más profundas: cadera, espalda, cuello, babilla, que ahí perfectamente hombro. Se utilizan ciertos transductores que son lineales combinados con transductores que son curvilíneos. De ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Porque se fundamenta en que un transductor curvilíneo en el fondo da una muy buena imagen pero una poca profundidad. O sea, a veces necesito mayor profundidad y ahí es que los vamos a combinar. Y vamos a entender por qué. El por qué de qué. Ahora bien, ¿qué es un ecógrafo? Es un equipo que a través de los cristales de su transductor, mediante el efecto piezoeléctrico, la vibración, ¿cierto?, el modificar esta energía eléctrica en energía cinética y moverla, genera una onda de ultrasonido que viaja por el interior de los tejidos sobre los que incide. ¿Cómo funciona esto, cierto? La onda de ultrasonido se atenúa como consecuencia de la absorción, se refleja y se refracta a causa de las diferencias de impedancias acústicas, dependientes de la densidad, que presentan los diferentes tejidos que componen los cuerpos. Si yo estoy acá, ¿cierto?, yo soy un ecógrafo, un transductor. Y yo, por ejemplo, usted pone aquí un plato con gelatina y ahí está el trozo de pared. Si yo grito para allá, ese sonido va a avanzar, ¿cierto? La gelatina va a absorber sonido. Acá va a rebotar y va a volver muy rápido. Y acá la gelatina va a absorber sonido y va a volver un poquito más lento. Esa vuelta de sonido, ¿cierto?, la captan los cristales y el equipo la identifica, ¿cierto? Esa frecuencia la identifica y la plasma en una imagen, ¿ya? Y como dijimos, es en escala de grises. La gran mayoría de los equipos, hay equipos más modernos que aparte de la escala de grises también tienen una escala así como que media dorada o media café, que le dan un toque más bonito, algo más y incluso, claro, la ecografía 3D funciona igual, y eso en escala de café, ¿ya?
Ahora bien, entonces las ondas producidas por la reflexión en la interfase, los ecos, son recogidas por otros transductores que convierten las señales acústicas en señales eléctricas para su procesamiento y composición de la imagen. El procesamiento de la señal se basa en la asignación de una intensidad de color, normalmente dentro de la escala de grises, a cada punto proporcional a la intensidad de la eco recibida. Lo que refracta el eco rápido, es decir, las sustancias sólidas, huesos, ¿cierto? Algún tipo de tumores, lo que es duro, sólido, el eco rebota, ¡pum!, casi completo y rápido, ¿cierto? Por tanto, es hiperecogénico, es decir, tiene la capacidad de generar mucho eco. En cambio, por ejemplo, los líquidos, el agua, la orina, a veces la sangre, aunque tiene componentes también, pero todo lo que es líquido genera muy poco eco, es decir, es hipoecogénico. Hipoecogénico. El agua no genera casi ningún eco, es anecogénico, no genera eco. Pero líquidos como la sangre y algunos contenidos intestinales que son hipoecogénicos, ¿ya? Porque generan poco. Entonces, cuando algo es hiperecogénico, ese eco el equipo lo va a agarrar y lo va a transformar en esta escala de grises, ¿cierto?, en la imagen de color blanco. Lo hiperecogénico es blanco. Lo que es anecogénico, que no genera ecos, el equipo lo va a poner de color negro. Lo que es ecogénico, dentro de la escala total de ecogenicidad, lo que es ecogénico, el equipo lo va a poner, ¿cierto?, en una escala de grises entre el blanco y el negro. Y ahí tenemos hipoecogénico, ecogénico y el hiperecogénico, que es blanco total, ¿cierto? Y dentro de la zona ecogénica tenemos muchos grises. Y hay distintos matices para distintos tejidos. ¿Se va entendiendo? Mientras más blanco vean ustedes algo en una ecografía, es más sólido. Mientras más negro, más líquido. ¿Ya? Ese es un esquema, ¿cierto?, de cómo funciona en el fondo la ecografía. Se emiten, ¿cierto?, por parte del transductor ecos, o sea, sonidos, que rebotan en el objeto, que serían las líneas verdes, y esas líneas verdes son tomadas por el transductor. Sí, es como un sonar, como los murciélagos. ¿Ustedes sabían que antiguamente, o sea, ahora se puede decir murciélago o murciélago? Porque en algunos países de Centroamérica ya quedó como normal que le digan murciélago. Entonces hace como 1 año o 2 años que la Real Academia de no sé qué cosas aceptó que se puede decir murciélago. Mira. Como decir toalla también está aceptado. No, eso no es ordinario. Está. ¿Sí? Toalla. Toalla. Sí. La toalla. La toalla. ¿Sí? Bueno, cosa más loca, ¿no? Cosa más loca. No se Decir puede el mar reír. o la mar. Está aceptado. Cuando hay. Incluso. La calor. También, la calor, la sartén o el sartén también. La sartén. Sí. Hay un chiste, no puedo decirlo, estaba en la casa. Bueno, ahí está, bueno, el resumen de cómo funciona, ya lo explicamos ya 40 veces, no voy a explicarlo. Ahí está. Ahora bien, ¿cierto? Sabemos que los cristales, tú le vas a meter electricidad, efecto piezoeléctrico, y se van a mover. Pero ojo, ese movimiento, ¿cierto?, va a generar un ultrasonido, un sonido que no lo podemos escuchar en el ultrasonido. Pero hay distintos tipos de ultrasonido, ¿cierto?, en distinta gama, distinta amplitud. Entonces, para eso, los transductores funcionan con cierta frecuencia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es una frecuencia? ¿O cómo funciona esto, cierto? La resolución de la imagen ecográfica depende de la frecuencia de los ultrasonidos emitidos. Así, mientras mayor sea la frecuencia, hablamos de, por ejemplo, 6.5, 7.5, 10 MHz, generalmente los equipos que tienen frecuencias más bajas parten algunos en 4 y terminan en 11, por ahí. O 5 terminan en 11, porque tienen frecuencias más bajas. Y esto nos va a dar una mejor resolución, pero la profundidad de la exploración disminuye. Es decir, a mayor frecuencia, hablamos de 6,5 o 5, de 5 para arriba. 5, 6,5, 6,5, 11, 10, qué sé yo.
tengo una muy buena imagen, pero la penetrancia del eco es menor. Entonces no puedo ver muy profundo. ¿Ya? No puedo ver muy profundo. Ahora bien, inversamente, cuando las frecuencias son más bajas, hablamos de 2, 2.5, 3.5, 4.5 MHz, la penetración va a ser mayor. Voy a poder ver más profundo, pero la calidad de la imagen es más baja, más culera, digamos en chino. Porque también se puede decir culero. Ay, ay. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Y tienen que entenderlo. El día que si ustedes se compren un ecógrafo, ¿a qué van a destinar? Entonces, ¿qué traductor me compro? ¿Con qué frecuencia? No es el mismo traductor que voy a usar un traductor abdominal para un caballo que el traductor microconvexo que voy a usar para abdominal en un gato. O sea, muy distinto. Y ahí es cuando los vendedores te venden cualquier cosa y uno como no cacha, compra cualquier cosa. Como los artroscopios. Los artroscopios en la punta, para ser utilizados en caballo, tienen que ser de 25 o 30 grados para poder tener una amplitud de visión. En medicina humana se usan los de 0 grados para 2 o 3 articulaciones y son algunos puntuales. Alguna vez a un colega le vendieron un artroscopio muy barato, dentro de lo barato que puede ser un artroscopio, igual un par de millones, y estaba feliz con su artroscopio, pero era de 0 grados, no servía nada. Tenía un bonito laparoscopio para perros. Porque entonces esto es importante. Y mañana cuando se compre su cuervo, te mira que este gallo dijo eso. ¿Qué es la clase? Bien, los componentes de un transductor. ¿Cierto? Sencillo, tenemos un cable por donde viene la energía, por donde también se entrega la información, ¿cierto? La zona donde están los cristales. Los transductores ahora vienen la mayoría, a mayor cantidad de cristal, mejor imagen. Entonces la mayoría de los transductores ahora vienen con transductor que se llama con sobrepoblación de cristales. Y ahí está la gran diferencia en los ecógrafos. A veces el procesador también influye, pero los procesadores ahora son casi todos después. Lo que influye es cierto el cabezal, el transductor. Entonces muchas veces tú compras un ecógrafo chino que tiene un procesador del equipo el después, pantalla de plasma digital, pero el transductor trae 2 cristales con suerte y la imagen igual no se tenga. Fíjense más que nada en la cantidad de cristales, la población de cristales del transductor. Eso es muy importante. Bueno, existen distintos tipos de transductor en ecografía, ¿cierto? Muy distintos. Algunos muy utilizados en caballos, otros casi nunca. Otros son exclusivos para ser utilizados en medicina humana. Otros generalmente se diseñan más que nada para medicina humana y nosotros vamos a hacer, excepto un par de transductores, ¿cierto? Que son los transrectales que se utilizan en veterinaria. Pero el resto casi no se utilizan en medicina veterinaria. Y, por ejemplo, un transductor transvaginal, ocupamos eso en medicina veterinaria. Ahora bien, ¿qué es lo que más utilizamos en caballos? ¿Ya? En caballos lo que más se utiliza, primero, los transductores transrectales. La ecografía en veterinaria en general se desarrolla en todo lo que es el manejo reproductivo, principalmente de los bovinos y los equinos. Estoy hablando de la década del 60, cosas así. En Europa, Estados Unidos, ¿sí? Y con eso hubo un gran cambio, ¿cierto? En todo lo que fue el manejo, principalmente ganadero, de lechería, también de crianza de caballo. Porque con ecógrafo tú perfectamente sabes al poco tiempo si la yegua está preñada o no está preñada, la vaca está preñada o no está preñada, sabes perfectamente qué etapa del ciclo está, todo. Entonces fue un upgrade, un salto gigante, la integración de la ecografía en lo que fue, ¿cierto?, la producción animal. Después con los años, ¿cierto?, se toma la ecografía para todo lo que es desarrollo clínico, principalmente, inicialmente, ¿cierto?, en animales menores de mascota, y después se adapta mucho a caballo. De hecho ahora en caballo es
una cantidad de información y de estudios y de adelantos que han habido increíble. Desde hace 30 años o 35 años que la ecografía se usa todos los días y a cada rato. A cada rato hacemos ecografía de caballo, ¿ya? Ahora bien, entonces tenemos transductores transrectales, ¿cierto? También tenemos transductores lineales, ¿cierto? Lineales, que son rectos. Y tenemos también los transductores curvilíneos que se pueden utilizar en caballo. Para eso tenemos microconvexos y convexos, distintos tipos de convexos, ¿ya? Todo esto se pueden utilizar a veces exclusivamente para cierto tejido o cierto estudio o combinados entre sí, ¿ya? El ecógrafo lineal, ¿cierto? Es uno de los más utilizados en caballo para todo lo que es la ecografía de músculo esquelético. Principalmente todo lo que es la zona desde el carpo hacia abajo y desde el tarso hacia abajo. Después hacia arriba lo seguimos utilizando, pero lo combinamos con otro tipo de transductores también, principalmente convexo o microconvexo. Pero por ejemplo para evaluar zona metacarpal palmar, ojo, todo ese tipo de cosas es lo que más se utiliza. En general, el ecógrafo lineal, ¿cierto?, utilizado en caballos, va con una frecuencia, ¿cierto?, que van de 5 a 10 MHz en promedio. Hay equipos que llegan hasta 12, 11, también decimos. La aplicación que tiene en general son tendones y ligamentos, ¿cierto?, que están muy cerca de la piel. Toda la zona metacarpal palmar, ligamentos patelares, ligamentos también del tarso, tendones de esa zona, etcétera, ¿cierto? Y músculo esquelético en general, ¿cierto? Son grupos musculares, como hablamos, ligamentos, algunas ecografías articulares también, etc. Y ojo, que podemos usarlo en ojo, se utiliza también ecografía ocular. La ecografía ocular es una herramienta súper buena para poder diagnosticar o corroborar ciertos temas que antes costaba mucho más explicarlo. Y que es algo importante evaluar los caballos. Un caballo tuerto no es lo mismo que un caballo que ve con los ojos. Sobre todo imagínate un caballo de polo, que tiene que estar mirando por todos lados, imagínate no ver por un lado. Siempre a este lado va a tener miedo. Tienen que acostumbrar para eso. De hecho, los caballos de carreras, si quedan tuertos, son una de las causales de devolución en un remate por un caballo es que sea tuerto. Ahora, si el caballo quedó tuerto después, el caballo compensa eso, pero pasa un periodo importante antes que el caballo se acostumbre de que por este lado pierde el miedo. Porque si el caballo no ve, tiene mucho miedo. Y se ven los caballos de carrera, si quedan tuertos, se demoran 6 meses, 1 año en volver a correr como corrían. Porque van en la carrera y si sienten ruido acá, se van. Y pierden cuerpo y quedan atrás. Y otras cosas más que podemos inventar. Otro también bien utilizado en caballos son los ecógrafos, transductores convexos. Los transductores convexos se utilizan principalmente en casi todas las disciplinas, ¿cierto? O todos los estudios que uno pudiera hacer de caballo, excepto en algunas porciones, ¿cierto?, más distales, que necesito imágenes más pequeñas o más nítidas, ¿cierto? Generalmente cuando uno se compra un ecógrafo para caballo, tú lo compras con 2 transductores al tipo, un lineal y un convexo, o un reproductivo y un convexo, porque a veces el lineal es un ecógrafo, un transductor, o sea, un transrectal es casi lo mismo, no es igual, pero es muy parecido a un transductor lineal. Cambian la frecuencia, no se lo ven. Se utiliza mucho, ¿cierto?, en tórax y en abdomen. También lo utilizamos en locomotor, ¿ya?, para evaluar todo lo que es cadera y zonas de la babilla, la articulación femoral, también zonas del hombro. Las frecuencias que utilizan, ¿cierto?, en general los transductores convexos es de 3,5 a 2,8. Por tanto, ya obtenemos una diferencia que podemos hacer. Los transductores lineales, ¿cierto?, tienen altas frecuencias. Los transductores convexos tienen baja frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un transductor convexo, yo puedo profundizar mucho en la imagen, pero la calidad de la imagen no es tan nítida.
el transductor lineal, el que veíamos delante, no profundizo mucho, pero la calidad de la imagen es casi perfecta. ¿Ya? Por eso es que esto lo utilizamos para ver toda la actividad abdomen, porque necesitamos penetrar harto. Y sin duda, cierto que también uno de los más utilizados en caballos es el ecógrafo transrectal, o sea, el transductor transrectal. Enterré algo ahí, estoy todo el día con algo y me pinche, pero no puedo ver porque es los transductores transrectales, ¿cierto?, tienen algunas características especiales y generalmente vienen cubiertos completos de goma, son un poquito más resistentes, ¿cierto?, a la humedad, siempre están más bien expuestos a un manejo un poco más burdo, ¿cierto? Y tienen un haz de frecuencia también lineal, ¿cierto? Los transductores lineales, ¿cierto? Si tenemos un transductor lineal, ¿cierto?, la frecuencia es así. Si tenemos un transductor convexo, ¿cierto?, convexo, la banda de frecuencia que emite es así. Por tanto, en estos casos, la imagen va a ser rectangular, y en estos casos, la imagen va a ser de esta forma. ¿Ya? Y generalmente, si ustedes ven los ecógrafos transrectales, son lineales, entonces dan esta imagen. ¿Has visto ecografía reproductiva? Siempre la imagen es cuadradita. Ojo que hay unos ecógrafos, ya casi no hay, sí, pero alguna vez habían, para aumentar penetrancia, ¿cierto?, que fueron curvos, o sea, casi curvos o convexos. Transrectales que tenían cierta angularidad, o sea, cierta curvatura. Y penetraron un poco más, pero corta mucho. Transrectal, ¿cierto?, tenemos muy variado, pero en general también van de 5 a 10 MHz. Las aplicaciones, por lejos, ¿cierto?, es reproductivo, es lo que más se usa. Pero también se puede aceptar, ¿cierto?, obtener algunas imágenes, ¿cierto?, de tendones, músculo esquelético en general y también de ojo. Siempre y cuando estas imágenes sean diagnósticas, ¿ya? Entonces muchas veces uno parte comprando el ecógrafo y solamente un transrectal para hacer reproductivo y hacer tendones, inclusive pues apuntando. Cada vez los ecógrafos están cada día más baratos, dentro de lo barato que puede ser, digamos. Hace 20 años atrás un buen ecógrafo valía 20 millones de pesos. Ahora un buen ecógrafo vale 6 millones, 5 millones. Y un usado relativamente bueno lo encontré por 3 millones. Por ahí, 2 millones y medio, 3 millones. Que es harta plata, pero se puede hacer el esfuerzo. Van a tener que hacer el esfuerzo, se lo informo a ti. Cuando yo salí de la universidad, ¿no salías? Arrendáis una cuestión de 50 por tiempo en un strip center o en un lugar que fuera así, aquí con un panel, un baño y listo. Entonces acá pone ahí una recepción, pone una cuestión así, acá otro panel. Acá ponía ahí una mesa de acero inoxidable, una repisa y un medicamento, un fonendo colgado y listo. Y partí. Ahora no puedes partir así. A eso tienes que agregarle la parte de acá un pabellón, que ojalá tenga máquina de anestesia por casi, y una sala de diagnóstico por imagen que ojalá tenga un socógrafo o un equipo rayo. Y así ya estos saco alimento y wifi y collares y wifi para los perros. Entonces tienes que andar tocando el lodo. Y con una buena sala de espera, con una tele ahí, salen marcando. Ahí, y estacionamiento y eso. Por eso generalmente ahora las clínicas son con sociedades. Pero en mi época era más fácil. Y entonces para competir, necesitáis competir con algo. Pues esto que estamos hablando no lo echen en el saco roto. Es importante.
Porque como es la cuestión acá, va a llegar un perro y te va a decir, oh, ¿sabes qué perro? Es probable que tenga una luxación, esta es la cosa, de la articulación. ¿Le va a tomar radiografía, doctor? No. Lo voy a referir a la clínica que está al frente, porque le tomo radiografía. Vaya y cuando se tome vuelve. No volvió más ese perro. Los caballos lo mismo. Hay clínicas que son más criteriosas y porque esta radiografía sobre ese ramo del diagnóstico y todo, y bacán. Pero si no, no. Bueno, ¿qué está? Transrectal. Transrectal. Bien. El examen ecográfico en el caballo en general. ¿Ya? Vamos a partir con todo lo que es ecografía de músculo esquelético inicialmente, ¿cierto? Pero en general, ¿cierto? Hay que tener algunas ideas básicas de algunas cosas, de cómo se hace un examen ecográfico en el caballo, que es un animal que tiene pelos, que es un animal que se mueve, que es un animal que puede ser potencialmente peligroso si tú no lo manejas bien, ¿cierto? Las utilidades que tiene la ecografía, ¿cierto? Principalmente en el caballo, son músculo esquelético en general, también entendido como ecografía de locomotor, con todos sus componentes, todos. Tendones, ligamentos, grupos musculares, zonas de inserción, cápsulas articulares, porciones intraarticulares, de hecho también, etc. También el abdomen. El abdomen es una herramienta fundamental. Acuérdense que en radiología es muy difícil tomar una radiografía de abdomen en un caballo. Entonces la evaluación que generalmente se hace, ¿cierto?, es en base a ecografía. Para eso, cuando veamos ecografía de abdomen, vamos a hablar de la técnica Flash, que es la más sencilla de algunos portales, ¿cierto? Necesito que se anatomía full. Insisto, este ramo de la mitad de anatomía. O más, todo eso es anatomía. El tórax lo mismo, ¿cierto? Hay mucha utilidad de la ecografía de tórax también por lo mismo, porque no se puede tomar radiografía de tórax en un caballo, ya sabemos por qué. O sea, se puede, pero la imagen no es muy diagnóstica. Entonces, con la ecografía tenemos imágenes diagnósticas que nos sirven, ¿cierto? De todo lo que es la cavidad torácica, pulmones, y lo que es muy importante también es ecocardiografía, ¿cierto? Ecografía de corazón. Nos puede ayudar muchas veces a llegar a algunos diagnósticos mucho más certeros o evaluar algunas enfermedades, ¿cierto?, que nos pueden ir dañando el corazón y que a la larga nos pueden ir limitando el futuro deportivo de un caballo. Se utiliza mucho para eso. Como hablábamos también, ojo, ¿cierto? Ojo, se utiliza harto en ojo. La ecografía de ojo es bastante sencilla, también no tiene mayor complejidad. Reproductivo, ya hablamos ya de eso bastante, ¿cierto? De hecho, no hay criadero de caballo. La reproducción o la producción equina, por lo menos, no se entiende si no hay ecografía de por medio. Profe, disculpe, en ojo, ¿usted va a mostrar cómo es el procedimiento? Porque de verdad no me lo imagino. Disculpe mi ignorancia. Sí, obvio, tengo que enseñarles cómo se hace. El caballo se usa transpalpebral, lo vamos a ver igual, pero si quieres salir de la duda, es a través del párpado. Ya. Porque sí, igual hay que aplicarle el gel. El gel arriba del párpado. Si hay glaucoma o hay dolor ocular, ahí a veces tienes que hacer anestesia regional del nervio, ¿cierto? El subpalpebral, el aurículo palpebral que está al lado de la oreja, ¿cierto? Para insensibilizar esta zona. O si no les duele mucho. Pero se hace a través del párpado, ¿cierto? Así como la ecografía abdominal también está la técnica transcutánea, y a través de la piel, por fuera del cabello. Y también vamos a ver ecografía abdominal transrectal, que también puede evaluar algunas cosas en forma transrectal. Lo mismo que el locomotor, cuando yo hago ecografía de cadera, está la técnica transcutánea, que yo evalúo la cadera todo por fuera, pero también está la técnica transrectal, que es la que sirve para ver la sínfisis isquiotibial, ¿cierto? Algunas zonas anteriores, ¿cierto?, y dorsales de la base de la pelvis, que con la técnica transcutánea no se puede ver. Bueno, y exploración en general, ¿cierto? Exploración de masas tumorales, abscesos, etc.
Generalmente cuando hay aumentos de volumen y cosas, yo dije, ¿qué es lo que es? Una ecografía. Sí, creo que sí. Bien, hablemos de la ecografía en el aparato locomotor del equino. Es una técnica no invasiva de diagnóstico por imagen, ya lo hablamos, ¿cierto? Permite el examen de los tendones, ligamentos y superficies óseas en el caballo, cosa que la radiología no te permite eso, ¿cierto? Solamente la superficie ósea y en algunos casos algo de tendón y ligamento. Pero con la ecografía puedes ver perfectamente todos los tejidos blandos y las superficies de los huesos. Solo la superficie, porque obviamente el eco va a rebotar y no va a penetrar. Permite establecer un pronóstico, ¿cierto? Secuenciado. Cada vez que yo hago una ecografía, yo estoy viendo en forma instantánea, directa, ¿cierto? Y eso permite tener una valoración de la patología que estoy viendo y con eso establecer obviamente un tratamiento, pero a la larga dar un pronóstico de lo que yo estoy viendo. Principalmente eso es aplicable, por ejemplo, a lesiones de tendones, ligamentos, etc. Permite el seguimiento y control de la reparación arquitectónica de las formaciones anatómicas afectadas y ayuda a establecer el momento ideal para la vuelta a la actividad normal del animal. Estos dos últimos puntos son muy importantes y una de las grandes características de la ecografía. Como es una técnica que no es invasiva, no es relación esterilizante, ni nada de eso, yo puedo hacer la ecografía que quiera. Y de hecho se hacen bastante. Ejemplo de esto, por ejemplo, de esos dos temas que salen ahí. Si yo tengo un caballo con una tendonitis, tendón flexor superficial, ya ok, le hice un tratamiento, le puse células madre, le hice un splitting, cualquier tratamiento. Reposo. Una semana, 2 semanas, un mes. Yo el mes de ese caballo yo lo voy a ver y el 99.9% de los caballos tú lo vas a ver y se van a ver sanos. No va a haber aumento de volumen, no va a haber dolor a la palpación, a la extensión, nada. Camina el caballo, perfecto, trótelo después, galopelo. Va a galopar y va a jugar al tiro. ¿Por qué? Porque el daño va a continuar, ¿ya? Antes yo de dar el alta, ¿cierto? Y que vuelva a la actividad normal, tengo que hacer ecografía seriada. Cállate, Miguelito. Tengo que hacer ecografías seriadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso ayuda, ¿cierto?, a establecer un momento ideal para la vuelta a la actividad normal. Cuando yo ecográficamente determino que ese tejido está sano, recién puede volver a la actividad. Y es lo que a veces los viejos dicen, doctor, pues el caballo ya se ve bien, a sus ojos se ve bien. Pero a la ecografía me dice que todavía le falta, entonces. Por eso es que los problemas de tendones se solucionan a los 3, 4, 6 meses, a veces. Los tipos de transductores para el aparato locomotor del equino, como hablábamos, ¿cierto? Sectorial o lineal, es el mismo término. Un transductor sectorial, ¿cierto? O lineal, lo mismo. Los transductores sectoriales emiten un haz de ultrasonido divergente, aportando una imagen, sectorial es convexo. Día viernes, a esta altura de una semana de trabajo. Operé un caballo de cólico el domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes en la noche, el miércoles en la tarde. Está con el sueño cambiado. Hice una artroscopía y una laringe, más las clases. Ayer fui a Curicó a ver unos clientes de unos caballos corralitos. Estoy con la casa completa. Y los coordinadores me llaman y dicen, oye, ya, pues corregí las pruebas, que no van a tener tiempo. ¿Cuándo? Voy a inventar un día de la semana para corregir pruebas. Sabingo. Ahora, estoy un agradecido del universo porque tengo trabajo y puedo hacer muchas cosas. Pero está bien. Operar cólico, ¿han ido a una cirugía cólica? Es como operar, es como jugar un partido de tenis, ¿no? Entonces, caso. Yo estoy viejo. Yo estoy, de aquí a 2 años la voy a tener lista. Una colega se tituló el martes. Y ella va a ser mi reemplazante. Porque yo no quiero operar cólico ya después de las 10:30 de la noche, no voy a operar más. Aburrido. Pero para eso tengo que formar a alguien. Así que estoy formando a la Nati. Acuérdense. Entonces después, en 2 años más, al otro día tengo un caballo acá en Requino, y va con cólico para allá. Yo le llegaba, va a llegar como a las 11:30. Y llama a la doctora Natalie Sánchez. Casa. ¿Está bien? ¿Por qué terminamos hablando del cólico? Ah, porque me equivoqué. Sí, me equivoqué, es un derecho.
Por eso, con un derecho, ustedes se equivocaron en la prueba, un 7 para todos. Bueno, los traductores sectoriales emiten unas de ultrasonido divergente, aportando una imagen triangular que permite la exploración de una amplia zona a partir de un área muy pequeña de contacto. Los microconvexos y los convexos, ¿cierto? La geometría de esta es ideal para el estudio del tendón en cortes transversales. Sin embargo, la imagen longitudinal no es tan buena. ¿Por qué? Porque se va a ver todo alterado, no se va a ver lineal, se va a ver curvo. Pero si yo hago un corte transversal, que es como que yo cortara, esta es la mano del cabello, como que yo lo cortara y la mirada de arriba, ahí sí se va a ver bien. Ahora, por su lado, es un traductor sectorial, ¿cierto? Por otro lado, si tenemos uno lineal, que es lo que más se utiliza para ver tendones, ¿cierto? Los traductores lineales emiten ultrasonidos paralelos, dando una imagen rectangular perfectamente adaptada, ¿cierto?, para la realización de cortes longitudinales, mientras que los cortes transversales, los bordes aparecen truncados como consecuencia de la reducción de contacto cutáneo sobre las regiones convexas. Si yo esto está sobre un tendón que es así, esta zona de acá no me queda dentro del imán. Por eso es que los transductores lineales, ¿cierto?, en caballos tienen que ser, ¿cierto?, al menos de 6 centímetros hacia arriba, por el ancho, ya, mínimo. Hay unos que son así chiquititos, no sirve mucho para caballo, ¿ya? Atención. En locomotor es aceptable utilizar otros tipos de transductores, siempre y cuando la imagen sea diagnóstica. ¿Ya? En cadera, babilla y hombro se debe usar el convexo solo o combinado con lineal. Y si no, no vas a ver absolutamente nada. ¿Ya? Vamos a hacer un break. ¿O no?